Escuchábamos recién a José Alfredo, el pastor, que decía, la PET significa, esta sigla significa levantando altares para expresar el trono, ¿sí? Y es un desafío que el Señor ha puesto, es un desafío que tiene que ver básicamente con cumplir ni más ni menos que con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con alcanzar a las naciones. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? Es muy interesante porque Jesús, antes de partir, después de haber resucitado, estaba con los discípulos, y uno sabe que las últimas palabras que alguien que sabe que no va a estar más tiene la posibilidad de decir, van a ser las más importantes, porque si uno sabe que le queda poco y que puede decir muy poquito, no va a decir cualquier cosa. Dirá lo que considera más relevante, y las últimas palabras del Señor fueron, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿sí? Y me serán testigos a todas las naciones. Él no dijo que edifiquemos edificios, aunque los necesitamos y está muy bien que lo hagamos, es hermoso este lugar, felicitaciones, y necesitamos lugares donde congregarnos, pero ese no es la misión principal de la iglesia. Eso es una necesidad que en la medida en que Dios permite lo hacemos. Tampoco dijo que hagamos congresos, no dijo que hagamos eventos, y los hacemos porque entendemos que son necesarios estos ambientes, estos espacios, pero nunca habló de estas cosas. Hay muchísimas cosas que como iglesia hacemos que no son malas, que son buenas, que son necesarias, pero el mandato de Jesús, el mandato crucial del Señor, el más importante fue, vayan a todas las naciones. Y la PET tiene esa misión de concientizar a la iglesia de la importancia de la evangelización global, de ver al mundo, de ver a las naciones como Dios las ve, ¿sí? Saben que esta es la misión de la iglesia, la misión global de la iglesia es la expansión del evangelio a todas las naciones, pero la eficacia de la misión está determinada por lo que vemos, por la visión. Cuando hablo de visión, no me refiero a nuestra visión, porque hace un tiempo, algunos recordarán, los que son hace más tiempo en el Evangelio, se hablaba mucho de la visión. Y cada congregación tenía su visión y cada ministerio tenía su visión. No me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Los hijos de Dios tenemos que tener una visión, que es la visión del cielo. Y lo que veamos va a determinar cuán eficaces seremos en la misión. Amén. Cuán eficaces vamos a ser en aquello que el Señor nos envió. Por eso quisiera comenzar, poner una base a lo que vamos a estar edificando en estos días junto a los pastores que nos acompañan. Y quisiera poner una base sobre ver el mundo desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Que podamos ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, vamos a leer allí algunos versículos. Pablo en la segunda parte del capítulo 1 de Efesios hace una oración, registra aquí una oración por la iglesia. Es muy interesante ver cómo oraban los apóstoles, ¿sí? ¿Hay pastores aquí? A ver. Muchos, qué bueno, qué bueno. Gracias por venir, por estar y participar de este tiempo. Y no solo a los pastores, también a los hermanos, colaboradores, obreros. Un ejercicio que necesitamos hacer los evangélicos es leer las oraciones apostólicas y después escucharnos cómo oramos nosotros. Yo le invito a que lo haga, que lea las oraciones apostólicas y después escúchese cómo ora o escuchemos cómo ora la iglesia evangélica en general y nos vamos a llevar alguna sorpresa. Pero Pablo ora aquí y entre varias cosas que él dice, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, en la Nueva Versión Internacional dice, pido también
que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. O sea, Pablo está orando para que veamos, ¿sí? Que sean iluminados los ojos para que veamos algo que a veces no estamos viendo. Versículo 19 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Retenga esto, lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Quiero destacar, hay muchas cosas aquí, pero solo quiero destacar lo que dice Pablo con respecto a Cristo. Dice que Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Vayamos al capítulo 2 de Efesios, versículos 6 y 7. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Así que el capítulo 1 dice que Dios resucitó a Cristo y lo sentó con Él en los lugares celestiales, y en el 2 dice, y en unión con Cristo también nos resucitó a nosotros y nos sentó a nosotros con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Esto es muy importante porque son palabras que todos las hemos leído muchas veces, pero que necesitamos asumirlas como una realidad. Nada, y usted sabe esto, nada de lo que está escrito en las Escrituras está porque sí simplemente. Nada es una casualidad. Lo que dice allí, lo que dice Pablo en estas cartas, lo que dicen los apóstoles, fue inspirado por el Espíritu Santo y necesitamos creer en lo que se nos dice. Creer que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Porque ese es el punto de partida para entender lo que Dios quiere hacer o lo que Dios está haciendo. Entonces, a partir de esta realidad, surgen dos interrogantes que quiero trabajarlos por unos minutitos con dos textos bíblicos, ¿sí? Con respecto a dónde estamos posicionados nosotros, desde dónde vivimos nuestra vida en Cristo, desde dónde realizamos el ministerio, la asignación que Dios nos ha dado a cada uno. Quiero leer 3 versículos en Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Como notarán, vamos a leer mucha escritura, mucha Biblia, porque no se trata de lo que nosotros tenemos que decir, sino de lo que Dios ya ha dicho, ¿sí? Y ese es el fundamento de lo que hablamos. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 20. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dice, hay gente aún dentro de las congregaciones que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Claro, uno piensa, ¿quién puede ser? Porque es una expresión muy dura, enemigos de la cruz. Uno puede pensar en un ateo, en alguien que se levanta en contra de Dios, pero van a ver que Pablo no se refiere a este tipo de personas, sino que dice, versículo 19, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos
Esto es una definición de enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Según Pablo, son los que adoran al Dios de sus propios deseos, se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, primera pregunta que me surge acá es, ¿cuál es nuestro pasaporte? ¿Cuál es nuestro pasaporte? Claro, todos o la mayoría tenemos un pasaporte terrenal que responde al país al que pertenecemos, ¿sí? Mucha gente por sus padres o por sus abuelos tiene una doble ciudadanía y tiene doble pasaporte. El pasaporte indica, uno ve el pasaporte y sabe qué representa esa persona, a qué país se está representando, de dónde proviene esa persona. Y es interesante, primero lo que dice Pablo con respecto a esto, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Y después Pablo dice, en cambio, y hace una diferencia, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Qué pasaporte debería evidenciar nuestra vida? Cuando paso por migraciones en el aeropuerto para venir aquí a Bolivia, lo primero que me piden es el pasaporte, y al mirar el pasaporte ven y saben de dónde provengo. Ahora, nuestro pasaporte espiritual es nuestra vida. La pregunta es si cuando nos ven ya saben de dónde venimos. Ya saben a dónde pertenecemos. Ya saben por nuestra vida qué representamos. O sea, cuáles son nuestros intereses. Porque de acuerdo al pasaporte que nosotros tengamos, a la ciudadanía que tengamos, serán nuestros intereses. Y vuelvo a los enemigos de la cruz de Cristo. Dos características fundamentales que destaca el apóstol Pablo. Adoran al Dios de sus propios deseos, solo piensan en lo terrenal. Déjeme decirle algo, pueden haber personas que por 30, 40 años asisten a nuestras congregaciones, personas que se portan medianamente bien, personas que asisten a las reuniones, que no faltan, que tal vez dan sus diezmos, sus ofrendas, personas que cantan las canciones que cantamos, personas que se declaran hijos e hijas de Dios, pero si su Dios, su principal interés son sus propios deseos, y utilizan a Dios para alcanzar sus propios deseos, y si solo piensan en lo terrenal, Pablo dice, no yo, son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí podemos entrar apóstoles, evangelistas, pastores, no importa. Porque lo que nos define no es la forma en que nos llamen, la asignación que Dios nos dio, lo que nos define es cuáles son nuestros intereses. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Pensamos en lo terrenal solamente o nuestros intereses están en otro lugar? Porque yo como pastor puedo creer que estoy haciendo la obra de Dios, pero lo único que me interesa es que lo que yo hago prospere. Y ese es todo mi interés. Y mis deseos, y cómo yo quiero que sea la iglesia, y cómo yo quiero que avanzar, y cómo yo quiero prosperar. Y busco a Dios para que Dios me ayude a lograr lo que yo deseo. Y en definitiva, me doy cuenta que estoy haciendo algo para Dios, pero desde una perspectiva absolutamente terrenal. ¿Cuántos van entendiendo? Estoy empezando a delinear algunas cosas para que nos preguntemos nosotros, nos analicemos dónde estamos parados, ¿sí? Por eso esta primera pregunta, ¿cuál es mi pasaporte? O sea, ¿cuál es mi interés? ¿Desde dónde yo estoy haciendo la obra de Dios? ¿Desde dónde estoy viviendo mi vida en Cristo? Y la segunda pregunta que está ligada a esta surge de Colosenses capítulo 3, versículo
1 al 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Fíjese la relación de lo que dice Pablo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Colosenses 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Ven? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo otra vez, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ven? Se repiten algunos conceptos y Pablo dice, si esto es una realidad, que somos ciudadanos del cielo, si realmente hemos resucitado con Cristo, fíjense que no está diciendo, bueno, ustedes un día van a resucitar con Cristo, no, dice, ya que han resucitado, ya hemos resucitado con Cristo. Falta el cuerpo, ¿no?, que tendrá que resucitar en su momento, pero nuestro ser ya resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Ven? Y la pregunta entonces, ¿dónde está puesta mi atención? Conforme a ese pasaporte que yo evidencie, será dónde estará mi atención. O sea, si mi Dios son mis propios deseos, toda mi atención va a estar en la tierra. Todo lo que busque va a estar aquí, aún cosas aparentemente espirituales, pero que siguen siendo temporales. Estaré más interesado en el éxito de mi ministerio que en la voluntad de Dios. Más interesado en lo que yo pueda lograr que en lo que Dios quiere realmente que hagamos. Por eso dice, busquen las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Son las que pertenecen a Dios. Son las que pertenecen al ámbito celestial. Nosotros, por una cuestión de percepción, cuando nos hablan del cielo, ¿a dónde miramos? Arriba, ¿sí? Y Pablo dice las cosas de arriba. Ahora, para nosotros, arriba y abajo es una cuestión geográfica. Arriba, abajo, ¿sí? Yo ahora estoy arriba, ustedes están más abajo. Es una cuestión de lugar. Ahora, en el ámbito espiritual no tiene que ver con una posición, ¿sí?, geográfica, sino con un ámbito espiritual. Arriba es todo lo que procede de Dios. Lo celestial es todo lo que tiene la sustancia de Dios y lo terrenal es todo lo que tiene la sustancia del primer Adán, del ser humano caído, ¿sí? Entonces dice, busquen las cosas de arriba, las que pertenecen a Dios, y dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces esto nos lleva a ir entendiendo algo y a preguntarnos algo. ¿Cuáles son nuestros verdaderos intereses? ¿O cuáles son los intereses que realmente importan? ¿Los nuestros o los de Dios? ¿Qué buscamos? ¿Qué perseguimos? ¿En qué invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra salud, nuestra vida? ¿En nuestros propios intereses o en los intereses de Dios? Y esta es una pregunta que como iglesia evangélica tenemos que hacernos. Como ministros del Evangelio tenemos que hacernos, que no solo estoy haciendo mucho para Dios. Algunos se conforman, no, estoy todos los días, tenemos actividad y hago esto y hago el otro y no doy abasto. Amados, hacer muchas cosas no garantiza nada. Hacer mucho no garantiza nada, lo único que vale o que cuenta es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque si lo que estoy haciendo es por un interés personal y no es algo que Dios quiere que haga, entonces es un tiempo perdido, aunque parezca espiritual. Entonces, esto es lo primero que nosotros necesitamos entender, ¿sí? ¿Qué es lo que a Dios le interesa? ¿Cuáles son los intereses de Dios para que entonces los intereses de Dios se transformen en nuestro interés? No puede haber otro interés en nosotros que no sea el interés de Dios, porque Pablo es muy claro, dice, no pueden tener sus propios intereses porque ustedes han muerto. Un muerto no tiene ningún interés. Y su vida ahora está escondida en Dios, entonces el sentido es lo que a Dios le interesa. Y lo que a Dios le interesa es lo que debe consumir nuestra vida, es lo que debe
absorber completamente todo nuestro ser para que en vez de ser enemigos de la cruz de Cristo, seamos gente que expande el Evangelio, ¿sí?, a todas las naciones de la tierra. Por esto es muy importante, amados, que abandonemos todo pensamiento individualista. Se nos hablaba recién acerca de la comunión, del trabajo en conjunto, de la iglesia como una comunidad de fe, la expresión corporativa de Cristo. Nadie por sí solo va a expresar completamente a Cristo, es demasiado grande Cristo para que una sola persona lo exprese. Nos necesitamos. El individualismo nos ha hecho tanto mal. El individualismo en muchos sentidos nos ha separado, nos ha distanciado de otros, pero también y fundamentalmente nos ha separado del plan y de la voluntad de Dios. Por eso uno de los aspectos que se persigue con la PET es el recupero del diseño global de Dios. Recuperar el sentido del diseño global de Dios. ¿En dónde está el corazón de Dios? ¿En qué Dios está realmente interesado? ¿En qué es lo que Dios quiere ver como fruto de la obra de Cristo en la cruz, en la tierra? Hay algo que he mencionado, algunos me han escuchado en varias oportunidades, y considero que es fundamental para que entendamos el plan de Dios, la visión de Dios. ¿A dónde apunta Dios? ¿Qué le interesa a Dios? ¿Qué quiere hacer Dios en este tiempo en el mundo? Miren, cuando hay una secuencia que uno puede seguir en las Escrituras de una manera bastante sencilla. Cuando comenzamos a leer los primeros capítulos de Génesis, hasta el capítulo 10 de Génesis, Dios trata con la humanidad. Si tenemos que definir en términos de esta tierra, ¿con quién trata Dios? Con la humanidad. ¿Sí? Con hombres, por supuesto, como Enoc, como Noé, pero que representaban a la humanidad. Y de hecho, cuando viene el diluvio fue porque Dios vio la maldad, cómo se había corrompido la humanidad. Es a partir del capítulo 10 de Génesis, no leo los textos por una cuestión de tiempo, ustedes después lo pueden ver. A partir del capítulo 10 empieza, ¿sí?, a aparecer las naciones. Ahí se empieza el mundo a fragmentar y aparecen clanes o naciones, que de hecho después lo vemos allí en la Torre de Babel, en la separación de las lenguas. Todos conocemos lo que allí sucedió, ¿sí? Entonces, Dios comienza a tratar en el inicio, cuando todo comienza en la tierra. ¿Con quién trata Dios, dijimos? Con la humanidad. Diga, la humanidad. La humanidad nos incluye a todos, ¿sí? Después Dios, esa humanidad pasa a ser las naciones. Ya está fragmentada, pero incluye también a todas las personas, ¿sí? Y Dios trata con las naciones. De hecho, como dije, la Torre de Babel es el inicio de un trato de Dios con las naciones que había sobre la tierra. Luego, Dios llama a Abraham. Continuando un poco más adelante en el Génesis, encontramos que Dios llama a Abraham y de Abraham sale, ¿qué cosa? Una nación. Y entonces Dios comienza a tratar con una nación. Así que tenemos la humanidad, las naciones, una nación. Diga conmigo, la humanidad, las naciones, una nación. Por muchos años Dios trata con la nación de Israel, ¿sí? Pero ya cuando Cristo se hace hombre en su encarnación, Él ya comenzó a hablar nuevamente de las naciones. Él ya empezó a predicarle a algunas personas que no eran de la nación judía, y como hablamos al comienzo, cuando nos da lo que llamamos la gran comisión, fue: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Así que fíjese la secuencia, porque se da en un sentido inverso. La humanidad,
las naciones, una nación, para volver ahora a las naciones y terminar ¿dónde? En una nueva humanidad. Que ese es el propósito y el plan de Dios, según Efesios capítulo 2, crear en sí mismo una nueva humanidad, sin división de pueblos, sin división de razas, sin división de lenguas, crear una humanidad. Así que lo que Dios ve hoy y lo que determina el obrar de Dios, ¿qué es? Alcanzar a toda la humanidad, que obviamente está compuesta por todas las naciones de la tierra. Entonces, tomar conciencia de nuestra posición en los lugares celestiales, como leímos al comienzo, significa que desde aquí, desde los lugares celestiales, desde esa posición juntamente con Cristo, ya no podemos ver el mundo de la misma manera. Ahora tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Y si usamos este ejemplo posicional geográfico, todos sabemos que la visión desde la tierra no es la misma que la visión desde las alturas. ¿Sí? Se cuenta de un niño que su papá lo llevó en un vuelo de bautismo, en una avioneta, para que tuviera esa experiencia. Así que el niño subió junto con su papá a la avioneta y la avioneta despegó. Y cuando lograron una mediana altura, el niño miró por la ventanilla hacia abajo y exclamó: mirá papá, los autitos y las casitas. Todo lo que para ese niño, estando con los pies sobre la tierra, era muy grande, grandes casas, grandes coches, desde las alturas, ¿qué pasó a ser? Un autito y una casita. ¿Ven cómo cambia la perspectiva? Bueno, en esa dimensión tiene que cambiar nuestra perspectiva del mundo. ¿Cómo vemos el mundo? Nos tenemos que plantear, pastores, obreros, hermanos, nos tenemos que plantear, porque si la misión de la iglesia es el mundo, la forma en que veamos el mundo va a determinar cuán eficaces seremos en la misión. El tema es si dedicamos tiempo para ver al mundo, para darnos cuenta, para reflexionar, para pensar cómo estamos viendo al mundo. ¿Qué se ve desde los lugares celestiales? Desde esa posición en la que Dios nos ha establecido. Y por favor, entienda esto. No es una posición que debamos alcanzar. No es algo que debamos lograr nosotros. Es algo que ya Cristo hizo y es el comienzo de la vida espiritual. El estar sentado en los lugares celestiales no es lo que se alcanza después de haber vivido en santidad 20 años y no haber faltado a ninguna reunión. No. Estar sentado en los lugares celestiales con Cristo es el inicio de la vida en Cristo. Lo primero que Él nos hizo al resucitarnos espiritualmente fue sentarnos. Es un hecho consumado y nosotros tenemos que aceptarlo de esta manera. Uno de los problemas evangélicos es que se nos han puesto cargas pesadas de muchas cosas que tenemos que alcanzar. Y es cierto, hay cosas que sí hay que alcanzar, pero todo lo que nosotros tengamos que alcanzar siempre será sobre la base de lo que ya Cristo ha alcanzado para nosotros, que son hechos consumados en la cruz y que los tenemos que creer, los tenemos que asumir y tenemos que pararnos en esa realidad. Entonces, ¿qué se ve en torno al mundo desde los lugares celestiales? Número uno, vemos un mundo necesitado. Y quiero decir algo antes de continuar, porque queremos ser respetuosos con los tiempos que se han establecido. Entonces, no esperen un sermón que empiezo y termino y oramos. Vamos a trabajar hasta que se cumpla la hora, dejaremos allí y mañana continuamos, ¿está bien? ¿Sí? Porque entendemos que estas cuestiones demandan tiempo, desarrollo, construir un pensamiento en base a lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces mi propuesta es esta, es ir desarrollando en la medida en que
podamos, si necesitamos detenernos por el Espíritu en alguno de los puntos, nos detendremos. No estamos apurados. Yo no estoy apurado, no sé usted. Entonces vamos a dedicar este tiempo así. Entonces, número 1, dije, vemos un mundo necesitado. Pregunta, ¿puedo ver al mundo de esta manera? Cuando miramos, porque, claro, nosotros hemos demonizado la palabra mundo. Se fue al mundo, decimos, ¿no? Cuando alguien, acá se dice así también en Bolivia. Cuando alguien se aparta, ¿no? Se fue al mundo. Entonces, el mundo... ¡ah! Ahora, para ver al mundo de manera adecuada, tenemos que preguntarnos cómo ve Dios al mundo. Porque si somos la expresión del Hijo de Dios, no deberíamos ver al mundo de ninguna otra manera que la manera en que Dios lo ve. Si yo estoy viendo al mundo de una manera distinta a que Dios lo ve, hay dos posibilidades. Que yo esté equivocado o que Dios esté equivocado. Adivinen cuál es la correcta, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos esto. ¿Qué dice la Biblia, qué dicen las Escrituras con respecto a cómo ve Dios al mundo? Un versículo que todos sabemos de memoria, que muchos dicen es el más conocido en la historia no solo por la iglesia, sino por el mundo. ¿Cuál es? Juan 3:16. Lo sabemos de memoria. Creo que cada uno de los que está acá podría pararse y recitarlo en distintas versiones, tal vez, porque lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, tenemos que detenernos, porque a veces estos versículos que han sido, y por algo han sido tan famosos, por decirlo de alguna manera, tan escritos, tan repetidos, es porque tienen una carga pesada, pero claro, en la costumbre de repetirlos, corremos el riesgo de que se nos pierda el significado. Porque dice este texto que Dios no aborreció al mundo. Lo amó. Y escuche, lo amó antes de la cruz. Y si queremos ser más exacto, lo amó en la eternidad. Porque dice que la causa por la que Él envió a su Hijo fue el amor al mundo. De tal manera, tanto, a mí me gusta la NBI porque dice, tanto amó Dios al mundo. Y uno se pregunta, ¿y cuánto es tanto? Claro, no hay manera de medirlo. Es incalculable. Y por causa de ese amor, Dios envió a su Hijo. Ahora, Apocalipsis nos dice que el Cordero fue inmolado ¿cuándo? En lo temporal hubo un momento, una fecha que podemos ubicar en que Dios envió a su Hijo. Pero en el corazón de Dios, el Cordero ya había sido sacrificado, inmolado antes de la fundación del mundo. Así que Dios amó al mundo antes de crearlo. Aún sabiendo lo que el mundo iba a ser. Porque, amados, la religiosidad evangélica muchas veces nos lleva a amar a nuestros hermanos en el mejor de los casos, pero a aborrecer muchas veces al mundo. Cuando vemos el pecado, y hay una tendencia, y por supuesto que Dios aborrece el pecado, ¿sí? Pero Dios amó tanto al mundo. Ahora, esta frase tan simple pero tan profunda y que todos sabemos de memoria, yo traté de transformar este versículo sacando las frases más importantes en preguntas para mi vida. A mí me gusta interactuar con las Escrituras, hacerle preguntas y que la misma palabra me conteste, ¿no es cierto? Y de esa manera uno va aprendiendo. Y entonces yo, en base a esto, Dios amó tanto al mundo. Eso es un hecho, no hay nada que investigar ahí. Lo amó.
la pregunta es, ¿cuánto amo yo al mundo? Ya sabemos cuánto lo ama Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuánto amamos nosotros al mundo? ¿Cuánto amamos al mundo? Cuando miramos, y cuando hablo de mundo, hablo de todas las naciones, de la humanidad. ¿Cuánto amamos cada uno de nosotros? ¿Nuestro corazón está allí o es algo que ni siquiera en lo que ni siquiera pensamos? Es que tengo tantos problemas, dirá alguno. Tantos problemas en mi casa como para mirar el mundo. Es que de eso se trata. Hemos muerto a todo eso para poder ver lo que Dios ve. Ahora, por causa de ese amor no fue expresado en palabras. No dice de tal manera amó Dios al mundo que desde el cielo le gritó, ¡los amo! No dice eso. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ese es el amor en acción, no es el amor declamativo, no es el amor de palabras, es un amor en acción. Dio a su Hijo por el mundo. Así que ya sabemos cuánto Dios lo amó al mundo. Ahora falta determinar cuánto amamos nosotros al mundo. Ya sabemos qué dio Dios por el mundo, a su Hijo. La pregunta es, ¿qué estamos dando nosotros por el mundo? ¿A qué estamos renunciando nosotros por amor al mundo? Si tuviéramos que escribir nosotros ese versículo, de tal manera amo al mundo, Señor, que estoy dispuesto a dar ¿qué? ¿Hasta dónde llega nuestro amor? Claro, se nos ha vendido un evangelio por años. Un evangelio donde todo se trató de recibir. Venga y reciba, esa es la muletilla. Venga y reciba, venga y reciba, venga y reciba, Dios te va a dar, cree, Dios te va a dar, venga y reciba, venga y reciba. Y ese pensamiento, lo único que ha hecho es alimentar el egoísmo, la ambición de las personas, porque para mucha gente, aún dentro del evangelio, Dios es el que te da todo y no te demanda nada. Pero el evangelio no es un Dios que te da todo primeramente, sino un Dios que te pide todo. Es un Dios que pide todo, absolutamente todo. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a dar yo por amor al mundo, para demostrar mi amor al mundo? Y esto tiene una razón. Dios amó al mundo y porque lo amó dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. ¿Sí? Esto lo dice después el apóstol Pedro. El deseo de Dios, el corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el latir del corazón de Dios, que ninguno se pierda. Otra pregunta entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que ninguno se pierda? ¿Sí? ¿Sí? Eso es vivir la palabra. No recitarla, pues cualquier niño de 3, 4, 5 años se aprende este versículo de memoria, ¿sí o no? Y no se lo va a olvidar en su vida. Yo lo debo haber aprendido a mis 4 o 5 años, seguramente, ya no me acuerdo, hace tanto, que ya no me acuerdo. Pero toda mi vida lo supe de memoria este versículo. ¿De qué nos sirve repetir versículos de memoria si no podemos caminar en esa verdad? Si no podemos caminar en esa realidad. Entonces, ¿cómo ve Dios al mundo? Dios ve al mundo, ve un mundo necesitado, ve a un mundo al cual Él está dispuesto a entregar lo más precioso a su propio Hijo por amor al mundo. Según para los que están tomando nota, 2 Pedro 3:9, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es
el deseo, el plan B. Esa es una expresión de la voluntad de Dios, el querer de Dios. Dios quiere que eso suceda. Y eso, los responsables de hacer que eso suceda somos la iglesia. Dios determinó que sea de esta forma. Dios ve a las personas del mundo y a Dios, déjeme decirle esto por favor, a Dios no le da asco el mundo. Hace un tiempo en una ciudad hubo un revuelo ahí en las redes sociales porque un pastor predicando hizo un comentario de que lo habían invitado a un lugar para una inauguración de un salón de gobierno, de algo por allí. Y claro, vio a personas de distintas condiciones sexual o elección sexual, lo típico que hoy sucede en cualquier parte del mundo. Y él dijo, y estaba allí y me dio tanto asco. Claro, alguien tomó eso, lo estaban filmando. Imagínense lo que se dijo de eso, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puedo amar lo que me da asco? Y cuando leemos las Escrituras, no vemos esto ni en el corazón de Dios. De hecho, si ustedes miran a Jesús, Jesús fue durísimo, no con los pecadores, con los religiosos. Jesús no le dijo a la mujer adúltera sepulcro blanqueado. Se lo dijo a los pastores de Israel. Porque no nos olvidemos que los escribas, los fariseos, eran los pastores. No eran paganos, Eran los que se paraban atrás de un púlpito como nosotros hoy. Los que dirigían la vida espiritual de Israel. A ellos el Señor le dijo generación de víbora, no a la mujer samaritana que tenía 5 maridos, no a la mujer adúltera. Jesús a los pecadores les habló con amor, porque sabía que necesitaban redención. El problema eran los religiosos, que se creían buenos, por fuera muy bonitos, pero por dentro una tremenda corrupción. ¿Cómo vio Jesús al mundo? Mire lo que dice Mateo capítulo 9, por favor. Vamos a tener algunas referencias escriturales. ¿Venimos bien? ¿Se están aburriendo? ¿No? Bueno, seguimos. Un rato más. Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Acá vemos lo que le interesaba a Jesús. Él no se instaló en un lugar y dijo, bueno, vamos a orar para que la gente venga. No, él dijo, vamos. Y fue. Y recorría las aldeas, los pueblos y las aldeas, ¿no? Anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, y hago un paréntesis acá para que entendamos lo que estamos leyendo. Dentro de esas multitudes, obviamente, había todo tipo de personas. Dentro de esas multitudes había asesinos. Dentro de esas multitudes había ladrones. Dentro de esas multitudes había prostitutas. Dentro de esas multitudes habría homosexuales, personas con diferentes problemas, elecciones, pecados, quizás pedófilos, violadores. O sea, dentro de esa multitud había todo lo que hay en cualquier sociedad. Como si hoy el Señor, imagínense que Jesús estuviera hoy aquí en la tierra y el texto dijera, y Jesús recorría todos los barrios de Santa Cruz de la Sierra. Y vio a las multitudes. ¿Qué hubiera visto? De todo, ¿sí o no?
¿qué le produjo a Jesús ver a esas personas? Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, no le dio asco. Tuvo compasión de ellas. Y esto que estoy diciendo no le quita ninguna gravedad al pecado. El pecado es grave siempre. El problema es que Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Él vino a qué? A salvar a los pecadores. Pues acá no es el problema de cómo catalogamos el pecado. Acá el problema es cómo vemos a los pecadores. El pecado es pecado. Y pecado no son solamente esas cosas malas que están expresadas. Pecado es todo lo que no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Todo lo que escapa de la voluntad de Dios es pecado. Todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Ahora, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Miren la visión de Jesús. Él no vio tanto el pecado como la condición interior de esas personas, agobiadas, desamparadas. Y entonces le dijo a los discípulos, versículo 37, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Ves? ¿Dónde estaba el corazón de Jesús? En el campo, en la gente, en esas multitudes a las que él veía no con desprecio. A mí me duele cuando escucho creyentes decir, no, estoy orando para que el Señor me dé otro trabajo porque donde estoy el ambiente es horrible. Dios mío. Si no podés amar a tu jefe, si no podés amar a tus compañeros de trabajo que se burlan, que tienen una boca muy sucia y que hacen cosas desagradables, si no los podemos amar, ¿cómo vamos a ganar el mundo? ¿Cómo vamos a tener compasión? ¿Cómo vamos a ver el mundo como Dios lo ve? Si en vez de producirnos compasión nos da repulsión. Y algo más que quiero decir con respecto a cómo Dios ve el mundo. Y es que según las Escrituras, el tiempo que se abrió, se inauguró a partir de la cruz y hasta que Cristo regrese al mundo, no es un tiempo de juicio. Digo esto porque es muy común escuchar voces cada vez que hay algún cataclismo, algún desastre natural. Hace poco tuvimos una pandemia o distintas situaciones, se levantan voces diciendo juicio de Dios. ¿Han escuchado eso? Me acuerdo una vez que California tuvo un terremoto tremendo, ¿no? Eso es porque está lleno de homosexuales. Pregunto, ¿ese es el Dios de las Escrituras? Había un predicador que salía mucho en los reels, así en internet, en las redes sociales, en la época de la pandemia, y su mensaje era: Dios está enojado por el pecado de la humanidad y Dios está trayendo juicio a la humanidad. Perdonen, hermanos, la Escritura no dice eso. No dice eso. Escuche, cuando la Biblia habla de juicios por el pecado, ¿sí? Habla del día del juicio, y el día del juicio siempre está expresado en forma futura. O sea, llegará un día en que cuando Cristo regrese, en que Dios juzgará a los pecadores, pero no es lo que está sucediendo en este tiempo. Pedro dice, 2 Pedro 2:9, vamos a sustentar esto en la Escritura. Hay muchísimos textos, pero solamente quiero leer 2 para que entendamos. 2 Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios
y sabe también, escuche, sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. ¿Cuándo será el castigo a los pecadores que no se arrepientan? En el día del juicio, un tiempo futuro. Dios no está castigando hoy a los seres humanos por su pecado. Las pandemias, los terremotos, son cuestiones naturales. Algunas pueden ser por causa de la necedad del hombre, consecuencias del pecado del hombre, pero no castigo de Dios. No sucede hoy lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, porque Dios está trabajando hoy a partir de la cruz. Dios trabaja de una manera completamente diferente con la humanidad. Miren lo que pasó, y yo cuando leí esto, me acuerdo en la pandemia, y digo, si hoy el Señor estuviera aquí, agarraría unos cuantos, ¿no? Lucas 9, miren lo que pasa, Lucas 9, 54, es muy descriptivo esto. Dice que fueron a predicar a Samaria, mandó Jesús de 2 en 2, y en Samaria no los escucharon y los echaron. ¿Sí? No, rechazaron el mensaje de Jesús. Versículo 54. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Claro, con el pensamiento del antiguo pacto de Elías, ¿qué dijeron los discípulos? Esta gente te rechaza, este pueblo rechaza. Señor, manda fuego del cielo y consúmelos. ¿Qué habrá dicho Jesús? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Wow. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Si Dios enviara una pandemia para castigar al mundo por el pecado, ¿sabe lo que hubiera estado haciendo Dios? Le hubiera quitado la posibilidad de arrepentimiento a miles de personas que murieron en la pandemia. Dios no está matando gente por pecadores. Dios mató a su Hijo por los pecadores. Necesitamos entender esto. ¿Cómo ve Dios al mundo? Dios amó y ama al mundo. Dios mira con compasión aún a las personas más perversas, como miró con compasión al ladrón que estaba clavado en la cruz al lado de él. Si hoy no es día de juicio, ¿qué día es hoy? En el día de Dios. Lo sabemos, ¿no? 2 Corintios capítulo 6. Versículo 1, 2 Corintios 6:1. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, y acá toma un texto de Isaías, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy. Y ese hoy es un hoy eterno. Ese hoy es el espacio que se abrió a partir de la cruz y que se cerrará cuando Cristo regrese. Ese hoy sigue vigente. Estamos hablando con las congregaciones que administramos. Cada año tomamos una palabra y la palabra que estamos hablando este año es el nuevo día. Estamos viviendo, desde a partir de la cruz se inauguró el nuevo día de Dios, que no es un día de 24 horas, es el día del Señor. Claro, nosotros lo redujimos al domingo. El día del Señor es este día de salvación.
Así que Dios ve al mundo de esta manera. Ahora, ¿cómo puede ganar al mundo una iglesia a la cual el mundo le da asco? ¿Cómo podemos ganar al mundo si pensamos que cada desastre natural es Dios castigando a la humanidad? Necesitamos de los lugares celestiales ver lo que Dios ve. Ver al mundo como Dios lo ve, para amarlo como Dios lo ama, para dar todo de nosotros como Dios lo ha dado para salvar a la humanidad. Acá no se trata de cuánto crece mi ministerio. No se trata de cuánto crece mi congregación, cuán popular o famoso puedo ser. No. Acá se trata de cómo hacemos realidad el sueño de Dios, que ninguno perezca. ¿Cómo hacemos realidad el mandato del Señor? Para esto tenemos que hacernos otra pregunta. Estoy preguntón hoy, ¿no? Pero tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿En el mundo o en mi mundo? ¿Qué estamos viendo? ¿El mundo o nuestro mundo? Muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestro pequeño mundo. Ese pequeño mundo puede ser nuestra vida, ese pequeño mundo puede ser un poquito más ampliado nuestra familia, y todo lo que pasa ahí es lo que nos interesa. Nuestras oraciones. Mire, si usted quiere saber qué le interesa a usted, qué hay en su corazón, grábese cuando ora. Porque oramos por aquello que nos interesa. Oramos por lo que nos interesa. Ese es un diagnóstico que no falla. ¿Sí? Entonces necesitamos preguntarnos si nuestro corazón está en el mundo. No hablo en el mundo en el sentido evangélico, hablo en el mundo en el sentido escritural, que es otra cosa. En el mundo que Dios ama, o en mi mundo. Ese mi mundo, como dije, puede ser mi familia, mi vida, mi trabajo, mi profesión, puede ser mi congregación. Si todo lo que me interesa es lo que pasa en mi congregación, ese es mi pequeño mundo, pero no estoy viendo el mundo. Todos mis recursos van ahí, todo mi esfuerzo está ahí, ¿no? Y tenemos que hacer crecer la congregación y tenemos que dar para la congregación. Y todo esfuerzo, todo está centrado ahí. Pero Dios está levantando una generación que está sacando sus ojos de su propio mundo para ver el mundo. Amén. Para ver el mundo como Dios lo está viendo. Este era el problema de Israel. Israel, la nación de Israel, solo podía ver Israel. Solo podía ver Israel. ¿Para qué Dios levantó una nación cuando Dios llama a Abraham? Dios lo expresa cuando le dice, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Dios eligió a una nación, al pueblo de Israel, para que Israel lo representara a Dios ante las naciones. ¿Pero qué hizo Israel? Israel se centró en su privilegio y se olvidó de la misión. Ellos dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios, los demás no existen. ¿Sabe qué oraba un judío? ¿Sabe cuál era su oración de todos los días, rigurosamente todas las mañanas? Gracias, Señor, porque no soy gentil. ¡Wow! Bueno, lo vemos en los evangelios, lo vemos, o sea, cómo el judío trataba a los gentiles, la samaritana. Se asombró de que un judío le hablara. ¿Por qué? Porque no se hablaban. Los judíos rodeaban, por eso vieron que dice que a Jesús tuvo la necesidad de pasar por Samaria, porque ellos hacían un recorrido mucho más largo para no pasar por Samaria, porque era una ciudad maldita. Entonces Israel
se centraron tanto en el privilegio de ser el pueblo de Dios que ellos odiaban a todo el que no era judío. De hecho, cuando en el libro de los Hechos, cuando se empiezan a convertir los gentiles, hubo todo un revuelo. Y ahí tuvo que surgir Hechos 15, usted sabe, el concilio de Jerusalén, para ver qué hacemos con los gentiles que se convierten al evangelio, porque muchos judíos no los querían aceptar. No, que se circunciden, que guarden el sábado, que se hagan judíos y entonces los aceptamos. Ahora, amados, como iglesia evangélica no estamos muy lejos de eso. Creemos que Dios solo está interesado en nuestras congregaciones. Y Dios sigue amando al mundo. Dios sigue amando al mundo con la misma intensidad que lo amó. Con la misma intensidad que lo amó. Y alguno podrá pensar, bueno, pero el mundo de aquel entonces no era como ahora, que hay tanta maldad. Le voy a decir algo que no tengo tiempo de demostrarlo, pero cualquiera lo puede corroborar y no es el tema, pero solo quiero dejarlo porque sí tiene que ver con esto porque afecta nuestra visión. Nos han dicho por años que el mundo está cada vez peor. Déjeme decirle que es una gran mentira. Si usted lee historia, esto no necesita ni Biblia, vaya a Google y lea cómo se vivía en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, la crueldad, la maldad, la depravación que había. Le puedo asegurar que si a usted le dan a elegir entre vivir, ni siquiera vayamos al primer siglo, entre vivir el siglo pasado y vivir en este siglo, usted no lo duda, quisiera vivir en este siglo y no en el siglo pasado. Si no, pregúntele a las mujeres. Preferirían el siglo pasado, que no podían votar, no existían, o ahora que son consideradas como corresponde. El mundo no está cada vez peor. No es que Dios amaba el mundo porque eran buenitos y porque son todos malvados. Aquel mundo era más depravado que el de hoy y Dios lo amó. Dios sigue amando al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero claro, el espíritu religioso que tenía Israel se nos pega a veces y nos lleva a ver nuestro mundo. Nuestro pequeño mundo. Y todo se reduce a esa realidad. Entonces, ¿desde dónde vemos? ¿Desde la tierra o desde el cielo? ¿Desde dónde vemos al mundo al que Dios nos envió, el campo de nuestra acción, al que Dios nos encomendó que vayamos? ¿Desde dónde lo vemos? Desde la tierra vamos a ver una cosa, desde el cielo vamos a ver lo que ve. Vamos a ver algo completamente diferente. Dos visiones completamente diferentes, dos intereses completamente opuestos, los intereses del mundo y los intereses de Dios. Y se me fue la hora. Vamos a dejar acá. Creo que ya con esto tenemos un panorama, pero vamos a continuar porque hay mucho más de lo que nos dicen las Escrituras con respecto a lo que vemos desde los lugares celestiales, ¿sí? Pero yo quiero que nos quedemos con este pensamiento, ¿sí? Desde los lugares celestiales. Si reconocemos, si le creemos a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, si creemos realmente que estamos sentados en los lugares celestiales, ¿cuántos lo creen? No es una promesa, no es una promesa. Una promesa es algo que todavía no sucedió y que va a suceder. Esto es una realidad consumada. Estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Está bien? Estamos sentados en los lugares celestiales. Una realidad consumada. En esos lugares celestiales, Dios nos ha bendecido con toda bendición. ¿Cuántos dicen amén? No dice que nos bendecirá. No dice. En todo el Nuevo Testamento no hay ninguna promesa de bendición. Porque en Cristo usted ya tiene toda bendición. Toda. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con evangelizar al mundo? Mucho. Porque si yo creo que necesito la bendición de Dios, en vez de mirar al mundo, estoy mirando las bendiciones que necesito. Mi oración está centrada en las bendiciones que creo que necesito.
en vez de mirar al mundo. Cuando yo creo lo que dice la Escritura, que soy bendecido con toda bendición, que Dios ya no tiene más bendiciones porque me las dio todas. Y se las dio todas, que usted y yo tenemos toda bendición. Entonces ya mi interés no está en mí mismo porque no puedo tener más bendición de la que tengo. Entonces ahora, ¿cómo esa bendición que ya tengo se traslada al mundo para que el mundo también la tenga? Amén. Señor, gracias te damos en esta tarde por este inicio, este tiempo. Oramos para que cada palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones, que nuestra visión, el enfoque de nuestra visión pueda corregirse por medio de tu palabra, pueda ser corregido, ajustado a como tú ves el mundo, para que lo amemos de la misma manera que tú lo amas. Amén. Amén.